Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Me imagino que descansaron bastante. Al menos de mí. Ok. Veamos que sí. Ok, muchachos y señoritas, obviamente. Buenas tardes. Qué bueno tenerlos de nuevo otra vez acá. Como les comentaba en la semana anterior, hoy vamos a tener nuestra primera clase real, podemos decirlo, de la parte eléctrica, ¿no? Vamos a empezar a ver ya los conceptos eléctricos, pues para poder empezar, digamos, a observar como los primeros, podemos decirlo así, pinitos en la parte de la electrónica. Recordemos que este curso como tal es una introducción, es un abrebocas, podemos decirlo de esa manera, a el área de circuitos eléctricos. Sin embargo, para poder entender los circuitos eléctricos, necesitamos entender ciertos elementos importantes, ciertas definiciones. Tenemos que aclarar algunos conceptos propios de lo que son los circuitos eléctricos, pero también observar algunos fenómenos que ocurren directamente con la carga eléctrica. Aquí de pronto, al inicio les va a parecer un poco como harto, como cansón. ¿Por qué? Porque tenemos que ver un poquito, claro está que tranquilos, que es muy resumido, ¿cierto? Lo que es la parte de pronto de la química, ¿no? Volver a recordar un poquito por allá que existen estas estructuras atómicas, entonces que tenemos un núcleo, ya el átomo tiene un núcleo que está conformado por una serie de partículas que si no tomamos en cuenta las subpartículas, pues podemos definirlas solamente en dos, ¿no? Lo que sería el protón y lo que sería el neutrón. Y que los electrones son elementos que están, pues, entre comillas, girando alrededor de ese núcleo y que con base en unas alianzas, podemos decirlo así, bueno, pongámosle el nombre, en los enlaces que se generan a partir de esos electrones es que podemos tener compuestos y podemos tener materiales. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la materia y del concepto de lo que sería la carga eléctrica, ¿ok? Por favor me dicen si pueden observar en este momento mi presentación. A ver, ya, la pusimos ahí. Y va, por Sí, eso. sí. ¿Listo? Perfecto. Gracias. Ok, otra actualización de Office. LibreOffice. Bien, entonces empecemos. Bueno, entonces bienvenidos a la clase como tal de carga eléctrica. Vamos a hablar un poco de la materia, vamos a hablar un poco de ese cuento de los enlaces, cómo es que los átomos y la forma en que se enlazan esos átomos para construir ciertos materiales, pues presentan unas propiedades bastante interesantes desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Y cómo es que con base en esa forma de estructuración de la materia es que nosotros podemos tener de una manera general tres tipos de materiales, ¿no? Los materiales que se consideran desde el punto de vista eléctrico conductores, los que se clasifican como aislantes y aquellos que se clasifican como semiconductores. Término que se utiliza muchísimo para expresar, ¿cierto? Para definir ciertos tipos de dispositivos electrónicos que vamos a empezar a usar, que ustedes como tal van a tener que trabajar durante toda su carrera cuando empiecen a hacer diseño e implementación de sistemas, ¿vale? Entonces, bien, lo primero que debemos decir es que la estructura atómica es la que define las propiedades de los materiales, ¿ok? Sabemos entonces que, tomando en cuenta que existen más subpartículas atómicas, nosotros podemos desde el punto de vista práctico decir que el átomo es la unidad fundamental, ¿no? Ojo a esto, recordemos que existen otras más pequeñas, ¿cierto? Como los positrones, ¿cierto? Como los neutrinos y otros que aparecen ahí, pero para nuestro caso vamos a asumir que solamente contamos con el átomo. Vamos a hacer uso del átomo y no nos interesa el resto de subpartículas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que el átomo es como la unidad más pequeña de la materia que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? De la materia, de los materiales como tal que existen en la naturaleza, entonces podemos decir directamente que todo depende de cómo estos átomos se enlacen. Obvio, depende uno del tipo de elemento, es obvio, ¿cierto? El elemento como tal tiene unas propiedades que permiten que se asimilen o que se enlacen de una manera mejor o más adecuada con otros átomos de la tabla periódica, ¿cierto? Pero realmente lo que es el elemento y su configuración electrónica es lo que va a permitir definir más adelante estos enlaces que al fin y al cabo nos van a determinar las tres características que les dije ahorita, ¿no? Que sean sistemas totalmente conductores, sistemas totalmente aislantes o sistemas semiconductores, ¿ok?
Teniendo en cuenta eso, observen ustedes que si tomamos el modelo básico de Bohr, de Niels Bohr, recordamos un poco que teníamos ese núcleo en el centro donde teníamos las dos cargas, la carga positiva que corresponde a los protones, ¿cierto? Y la carga neutra que corresponde a los neutrones, ¿no? Recordemos que los neutrones, aunque no tienen carga, lo que definen es el peso atómico, ¿sí? O sea, colaboran o apoyan como tal el peso atómico. Los neutrones de por sí son los que van a dar esa configuración del peso atómico, ¿no? Y bueno, alrededor de este núcleo nosotros vamos a tener pues unas partículas que están rotando alrededor. Recordemos que estamos en el modelo básico de Niels Bohr. Entonces los electrones van girando en forma circular o más que todo parecida a una especie de óvalo, ¿listo? Van girando alrededor del núcleo en diferentes capas. Recordemos que esas capas u orbitales son los elementos o son, digamos, las características que nos van a permitir definir cómo es que se van a enlazar los átomos y de por qué existe una diferencia, por ejemplo, entre el oro y la plata a nivel electrónico, ¿no? Entonces, bueno, podemos observar ahí las tres partículas, podemos ver, digamos, lo que sería en la parte central una gráfica del modelo que se conoce también como modelo planetario, en donde se asume que los electrones están girando alrededor del núcleo en diferentes pistas, vías o trayectorias, ¿no? Que técnicamente lo vamos a llamar los orbitales, ¿ok? Y bueno, podemos observar lo que es el enlace atómico en la parte derecha, donde está la gráfica del átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno, que saben ustedes que esto configura o nos permite tener lo que es el agua, ¿no? Entonces, miren que esta sí se está moviendo, se está desplazando mucho mejor, y ustedes observan cómo es que se empiezan a asociar, ¿cierto? Los dos átomos de hidrógeno con los de oxígeno, de tal manera que se cumple una ley que es la ley del octeto para el caso del oxígeno, ¿no? Que el último nivel de valencia en el caso del oxígeno, ¿cierto? Complete 8 electrones, ¿vale? De los cuales hay 6 que son del oxígeno, más 2 aportado 1 por cada átomo de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno pues técnicamente no va a perder su electrón, ¿cierto? Pero sí lo va a prestar a nuestro átomo de oxígeno, ¿vale? De tal forma que se realiza nuestro enlace, ¿ven? Entonces, bien, hablando de eso, bueno, hay cosas importantes, elementos importantes, como son el concepto del número atómico. Recordemos que el número atómico lo que nos define directamente es que el número de presentes que hay en el núcleo, ¿vale? Aquí hay algo también importante y es determinar algo que se conoce como el átomo neutro. ¿Qué es un átomo neutro? Un átomo neutro es aquel en donde la suma total o neta de las cargas presentes, sumando todas las cargas, ¿listo? Del número atómico es cero, ¿cierto? ¿Qué significa que la carga sea cero? Significa que para el caso de los neutrones la carga es cero. Ellos no tienen carga, ellos simplemente aportan lo que es masa, ¿listo? Los protones son positivos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 protones, la única forma de que un átomo sea totalmente neutro es que a esos 10 protones yo le tenga, ¿cierto?, 10 electrones que contrarresten la carga positiva. Entonces, 10 electrones contrarrestarán a 10 protones, obligando a que nuestro átomo sea neutro en carga, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el número atómico, porque aunque nos dice el número de protones, realmente el número atómico nos lleva más a pensar en los electrones que se le oponen a esa carga positiva, ¿listo? Y este número atómico, pues también nos va a definir algo, y es que el ordenamiento que nosotros tenemos de cada uno de los elementos químicos en la tabla periódica. Entonces sabemos y recordamos nosotros que tenemos un ordenamiento en filas y en columnas, donde la fila de la columna da una expresión de lo que sería el átomo o el elemento químico que nosotros queremos entregar. Bueno, recordando un poco más, sabemos nosotros que lo que son las columnas nos define lo que son los grupos, ¿listo? Y cuando hablamos de las filas, estamos hablando de los periodos. Los periodos definen el número de vías o trayectorias que nosotros vamos a tener en un átomo, ¿listo? De cualquier elemento. Por último, pues bueno, podemos recordar que tenemos algo que se conoce como las capas, las órbitas y los niveles de energía, ¿vale? No se les olvide entonces que lo más importante aquí de recordar es que las capas son estas trayectorias donde los electrones se van a montar y van a empezar a girar alrededor. Pero no todas las capas del átomo tienen la misma capacidad de albergar electrones, ¿listo? Es decir, las capas van a tener diferentes niveles de energía que van a permitir que cierta cantidad de electrones se ubiquen en cada una de las capas. Recordando un poco, recordamos también que lo que es la primera capa, la capa más interna de un átomo, pues en esa capa solamente caben 2 electrones, no cabe ni un hito más, ¿vale? Y si nosotros vamos a la segunda capa, pues tenemos en total, ¿cierto?, 8 electrones que pueden caber en la segunda capa. Y si nos vamos así, pues vamos a llegar hasta la capa número 7, en donde cabe una cantidad de electrones bastante grande. Entre más grande sea la capa, entre más alejada sea la capa del núcleo, entonces nosotros vamos a tener la capacidad de poder tener más electrones. Y estos electrones van a ocupar unos niveles de energía. ¿Qué significa esto? Me voy a devolver, ¿cierto?
y miremos el átomo que tenemos acá. Observen bien que el átomo, tomemos como ejemplo el de la mitad, el que está en moradito, ¿listo? Observen muy bien, por ejemplo, que aquí se pueden distinguir esas 4 capas, ¿no? Tenemos 4 orbitales, ¿cierto? En donde cada uno configura una capa. Tenemos la capa más interna, que ustedes pueden observar, tiene 2 electrones. Tenemos la capa siguiente, la segunda capa, ¿cierto? Que corresponde a una capa que tiene en total 8 electrones, ¿no? Si ustedes los cuentan, ahí hay 8 electrones, ¿vale? Si contamos la tercera capa, ya tendríamos 16, ¿cierto? Bueno, y en la última capa deberíamos tener más. Sin embargo, pues es que este átomo corresponde directamente a algún elemento químico en donde no vamos a tener los 32 electrones de la última capa, sino seguramente tendremos menos electrones por las cuestiones de lo que sería el tipo de elemento químico, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar a lo siguiente. Ustedes observen, tomemos como ejemplo la capa número 2. En la capa número 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones, ¿vale? Miren que el modelo está extremadamente reducido. ¿Qué significa reducido? Aparentemente y a simple vista uno diría, hey, profe, tengo 8 electrones girando en la segunda capa y están ellos girando alrededor aquí del núcleo. ¿Cómo es posible que no llegue un momento determinado en que uno de los electrones de la capa 2 se estrelle con un compañero que también va sobre la capa 2? Porque ahí lo que estamos viendo es una trayectoria, es una pista, ¿cierto? Eso sería nuestro orbital, ¿listo? Perdón, nuestra capa, aquí estamos dibujando son las capas. Entonces podemos observar en la segunda capa que hay 8 electrones. ¿Cómo es posible que no se estrellen? ¿Cierto? Que en algún momento determinado alguno de los electrones de la capa 2, ¿cierto?, gane energía suficiente como para tomar más velocidad y que llegue y choque con otro electrón de la capa número 2. Esos electrones, esos 8 electrones de la capa número 2 nunca se van a estrellar. Y eso se debe a lo que decíamos ahorita. Bien, los 8 electrones que están en la capa número 2 ocupan diferentes orbitales. Entonces, el problema de este tipo de dibujos es que nos dan a entender que muchos electrones están viajando sobre una pista muy delgada, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que esta pista delgada que ustedes observan, ¿cierto?, realmente son varias pistas, son varios orbitales. Entonces, una capa tiene una cierta cantidad de orbitales que obliga a que realmente lo que nosotros tenemos aquí no es una trayectoria así delgadita, como ustedes observan, sino que nosotros tenemos, ¿cierto?, es una pista ancha. Una pista, como imaginémonos como una pista atlética, en donde tenemos varios carriles. Los carriles, bueno, la pista atlética correspondería a la capa electrónica, ¿cierto? Cada uno de los carriles de esa pista atlética correspondería a los orbitales. Y la posición que ocupen los electrones en cada uno de esos carriles de la pista atlética corresponderían a los niveles de energía. Entonces es por eso que los electrones no chocan entre sí, porque realmente están ocupando diferentes niveles de energía, es decir, diferentes carriles. Entonces vamos a tener que es imposible, ¿cierto?, que se genere ese tipo de colisión o choque, ¿vale? Y eso es lo que está definido acá. No se les olvide, las capas son los niveles, ¿cierto?, que nosotros tenemos o la cantidad como tal de pistas atléticas que tendríamos. Es para tomar el ejemplo, ¿listo?, que acabo de darles. Es como la cantidad de pistas atléticas que yo tendría. Las órbitas corresponderían a cada uno de los carriles de cada pista atlética. Y los niveles de energía corresponderían, ¿cierto?, a diferentes valores o diferentes espacios que estarían ocupando los electrones sobre cada uno de los carriles. De esa manera ahora sí se entiende. Ah, ya, ingeniero, ahora sí entiendo. Es que un electrón no está viajando por una pista delgada, sino realmente está viajando como por una especie de autopista, en donde él tiene la posibilidad de ocupar ciertos espacios. Y esos ciertos espacios son los famosos niveles de energía. ¿Ok? Entonces, bien, las capas pues son nombradas directamente con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo hay 7 capas hasta el momento de los materiales que conocemos en la naturaleza, ¿vale? Y de ahí vamos a observar que la capa pues 1 va a ser la más interna, ¿cierto? Y la capa 7, pues para el caso de ciertos materiales que la tengan, pues va a ser la más alejada. Y por lo tanto, entre más alejado esté un electrón de su núcleo, ¿cierto?, los niveles de energía van a ser mucho más altos. Significa las pistas por donde van a correr, o esos canales, o esos, lo que nosotros llamaríamos como tal, esos carriles, ¿cierto?, van a ser cada vez más grandes, más gruesos, podemos decirlo así. ¿Ok? Entonces, basados en eso, que es lo que nosotros recordamos de nuestra época de química, pues podemos observar directamente los niveles de energía con respecto a las capas. Entonces está la capa N igual a 1, la primera capa, la más interna. La capa número 2, ¿cierto? Obsérvenla ustedes, ¿cierto? ¿Dónde está? Miren la número 3 y vamos así subiendo los niveles de energía. Aquí lo más importante es observar que en este estamos suponiendo que tenemos 3 capas. ¿Listo? De pronto 4. Lo que pasa es que la 4 no la alcanzaron a mostrar ahí, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre la capa 1, la capa 2 y la capa 3? Específicamente la distancia de separación entre las capas.
Pues observen que entre la capa 1 y la capa 2 hay una distancia bastante grande. ¿Qué significa? El nivel 1 y el nivel 2, el nivel 3, etcétera, ¿cierto? Son los niveles de energía que tienen los electrones, ¿cierto? Y por ahí, o sea, con ese nivel de energía, con esa cantidad de energía, es por donde están fluyendo. ¿Qué son los espacios entre cada uno de los orbitales, sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Creo que no. Ah, ok, vale. Por allá son un gallo. Entonces, bien. Entonces observen que la diferencia que existe entre, digamos, la capa 1, la capa 2, la capa 3, específicamente la distancia que existe entre ellas. Miren la distancia de separación que hay entre 1 y 2. La distancia de separación se llama los niveles de energía. Eso se llaman niveles de energía prohibidos. ¿Qué significa? Un electrón no puede estar en un nivel intermedio entre la capa 1 y 2. Un electrón no puede estar en un nivel intermedio entre la capa 2 y 3. Un electrón no puede estar en ningún tipo de nivel intermedio. ¿Qué significa? Los electrones solo pueden ocupar las capas específicas. Significa que si nosotros tuviésemos un electrón en la capa número 1 y nosotros le damos suficiente energía a ese electrón, el electrón de la capa número 1, entre comillas, podría llegar a saltar a la capa número 2. Es decir, empezar a orbitar, empezar a girar sobre lo que sería la capa número 2 y sus orbitales, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como la distancia de separación es tan grande, quiere decir que la cantidad de energía que necesitaría un electrón de la capa número 1 para saltar y empezar a moverse sobre la capa número 2 es extremadamente grande, y lo cual significa a su vez que es muy difícil arrancar un electrón de la capa más interna, porque para arrancar electrones yo tengo que obligar a que los electrones vayan saltando entre capas, ¿ven? Pero la más interna tiene mucha energía o requiere mucha energía, ¿cierto? Para poder arrancar esos electrones y que pasen a la capa número 2. Miren que entre la capa número 2 y número 3 pues hay una distancia de separación pues menor, pero aún así, aunque aparece menor en la gráfica, realmente se necesita una gran cantidad de energía. No tanto como la que necesitamos para hacer saltar un electrón de la capa 1 a la 2. Va a ser una energía menor, pero aún así es una energía bastante alta. ¿Bien? ¿En dónde vamos a empezar a ver que las capas se empiezan a unir? En las capas superiores. A partir de la capa número 4, ¿cierto? Vamos a observar que entre la capa número 4, 5, 6 y 7, la distancia de separación entre esas capas es menor. Eso quiere decir que ya es necesario, se necesita menos energía para que un electrón, por ejemplo, de la capa 5 salte, por ejemplo, a la capa 6. Ya no se necesita tanta energía. Los electrones más externos, ¿cierto? Son los electrones que podemos arrancar más fácilmente. Y esa palabra ionización que les aparece ahí, les está indicando simplemente, hey, cualquier electrón que se ubique en las capas exteriores, ¿cierto? Se puede arrancar, se puede extraer o se puede asociar, bueno, se le puede hacer algo a ese electrón, normalmente se puede mover de esa capa. Si se mueve el electrón de esa capa, si se quita, por ejemplo, el electrón o se añade otro electrón a esa capa, entonces nuestro querido átomo entra en una fase que se conoce como la fase de ionización. ¿Y qué es un ion? Un ion es simplemente un átomo que ya no es neutro, que tiene o un exceso de carga negativa porque tiene más electrones de los normales, ¿cierto? O tiene un defecto de electrones. Ojo, tiene exceso o defecto de electrones. Eso es un ion. Porque uno diría, profe, pero yo podría ionizar, ¿cierto? Un átomo si yo arranco protones. Claro, porque yo le estoy quitando o agregando carga positiva. Pero el problema es que en el centro es prácticamente imposible arrancar protones. Entonces, como no los pueden arrancar, ¿cierto? Lo ideal es ver los iones no desde los protones. Ustedes no pueden adicionar ni quitar protones. Pero lo que sí pueden es adicionar o quitar electrones. Y entonces rompen el equilibrio eléctrico, rompen ese elemento que llamamos ahorita de neutralidad, de carga eléctrica neutra, con el simple hecho de mover electrones. Y ahí es donde está el truco de que empiezan a aparecer lo que son los enlaces químicos. El hecho de poder arrancar electrones, de poder ceder electrones, de poder compartir electrones en capas más externas, ¿no? Entonces, bien, diría uno, profe, pero entonces, ¿cómo hacemos con el hidrógeno que nos mostró ahorita? Porque con el hidrógeno que nos mostró ahorita, ese tiene una capa y la capa es la más cercana al núcleo del hidrógeno. Sí, pero recordemos que es que el hidrógeno solo tiene un protón. Entonces, al tener un solo protón, pues digamos que la energía de atracción es fuerte con respecto a su único electrón, pero a él le queda, al hidrógeno le queda muy fácil, ¿cierto?, asociarse con otro átomo. Por eso es que podemos encontrar, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Si recordamos la fórmula química del ácido clorhídrico, recordamos que es HCl, un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro. ¿Bien? ¿Por qué no se desaparece el átomo de hidrógeno? No desaparece porque no puede
entregar su único electrón, porque quedaría un protón volando, ¿cierto? Entonces él lo que va a hacer es más bien, toma su electrón y lo comparte con el cloro y forman la estructura química de nuestro famoso HCl o ácido clorhídrico, ¿no? Lo mismo pasa con el oxígeno. Los hidrógenos no van a regalar fácilmente su electrón, sino que prefieren compartirlo con el oxígeno. El oxígeno, que le hacen falta 2 para completar 8 en su último nivel de valencia, pues gustosamente recibe y comparte el único electrón que tiene el hidrógeno. Entonces miren que aquí hay algo interesante y es, no vamos a fiarnos del tamaño de nuestro átomo. Lo que vamos a fiarnos es que existen ciertas características en los átomos que permiten que ellos ya sea se liguen con otro a partir de compartir electrones o que se cedan los electrones pero no se despegue el átomo o no se despegue como tal el núcleo de del sistema como tal que ha formado, que corresponde pues a un elemento o bueno a lo que nosotros denominamos normalmente como molécula. ¿Listo? Bien, el que está a la parte derecha pues es un ejemplo típico de lo que serían los niveles de energía y la distribución electrónica, es decir, la distribución de electrones en las diferentes capas. Observen que aquí tenemos un sistema en donde, si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 capas, ¿vale? Entonces, hagamos un conteo. En este sistema se dice tenemos 29 protones, ¿vale? Para que este átomo sea neutro, necesito distribuir 29 electrones, ¿vale? Pero debe guardarse, ¿cierto? Lo que es las normas, ¿cierto? Que se deben seguir para poder ubicar electrones en cada capa. La primera capa solo soporta 2 electrones. La segunda capa soporta 8 electrones. La tercera capa soporta 18 electrones. De esta manera, si tenemos 29 protones y tenemos que distribuir 29 electrones, pues en la primera capa irán 2. Pero ya llevamos 2 electrones, nos faltan 27. Para la segunda capa entregamos 8 electrones. Llenamos como tal la capa número 2 con 8 electrones. Entonces, 2 de la capa interna más 8 de la capa segunda de la segunda capa serían 10 electrones hasta el momento. ¿Listo? Nos faltaría distribuir 19 electrones. La tercera capa máximo soporta 18 electrones. Por lo tanto, distribuimos 18 electrones en la tercera capa. 2 de la primera más 8 de la segunda, 10. Más 18 de la tercera nos da 28. Por lo tanto, como ya las 3 primeras capas están llenas y este sistema necesita 29 electrones, ya tiene 28 distribuidos, pues queda 1. Y pues la única posibilidad es que tengamos una última capa, una cuarta capa, en donde podemos poner ese único electrón que nos hace falta. Profe, ¿obligatoriamente tendríamos que llenar la última capa de electrones? No necesariamente. No, sino que después podemos, por ejemplo, a este átomo decirle simplemente asóciese con otro y ese electroncito que quedó ahí volando en la última capa, lo podemos o bien sea fácilmente despegar por algún medio, vamos a ver más adelante cómo, ¿cierto? O lo podemos entregar a átomos vecinos y lo pueden empezar a compartir. Y ese último electrón tiene una propiedad bien interesante y es que ese electrón tiene la capacidad de poder brincar entre átomos que sean similares, o sea, átomos, podemos decir que más que similares, que sean del mismo material, ¿listo? Ese electroncito suelto que está en la cuarta capa puede saltar entre los átomos del mismo material, ¿vale? Y entonces el electrón que tenemos en este átomo salta a otro átomo y por otro lado llega otro electrón que viene y ocupa el lugar de este que está aquí dejando un espacio, pero estos electroncitos tienen esa capacidad de poder viajar fácilmente. Ojo a esta definición. Cuando yo tengo un átomo en donde su último nivel de energía tiene 1, 2 o hasta 3 electrones, esos electrones pueden saltar fácilmente por toda la red molecular, por toda la red del material. Eso es bien importante para poder definir lo que es la propiedad del conductor. ¿Ok? Bueno, aquí hará relación directamente este átomo. Pues este átomo les presento a nuestro amigo el átomo de cobre. El cobre tiene el número atómico 29, ¿cierto? Y esta es su distribución electrónica, ¿vale? El cobre, recordémoslo muy bien, es conductor. Al ser conductor, quiere decir que tiene una propiedad que lo hace conductor. Y la propiedad es lo que ustedes están viendo en este dibujito, que su último nivel, su última capa, la cuarta capa, tiene un electrón. Y ese electrón, sí, como no está tan bien pegado, no tiene mucha fuerza de atracción del núcleo, él puede fácilmente brincar hacia átomos de cobre vecinos. ¿Bien? Entonces cada electroncito aportado por cada átomo de cobre tiene la posibilidad de empezar a moverse, a desplazarse por toda la red. ¿Bien? Entonces ahí es donde aparece directamente la definición de lo que es un material conductor, lo que es un material aislante y lo que es un material semiconductor. ¿Vale? Si ustedes leen detenidamente, observen lo que dice acá. Los materiales conductores, como su nombre lo indica, conducen, permiten que carga eléctrica, en este caso electrones libres, electrones externos, puedan viajar, puedan moverse a través de los átomos del conductor. Ellos pueden empezar a brincar fácilmente.
¿Listo? Entonces recordemos que el cobre es conductor. Tiene un electroncito, un átomo, ¿cierto? Pero como el cobre, una varillita de cobre, un alambre de cobre, tiene millones de átomos, pues lo que vamos a tener es millones de electrones por allá, flotando. A eso se le conoce como nube electrónica. Cuando yo tomo millones de átomos de cobre, cada átomo aporta un electrón, pues voy a tener millones de electrones flotando, moviéndose, desplazándose por el material. ¿Listo? De una manera desordenada, eso sí, totalmente desordenada, pero van a estar creando una nube de electrones con ese solo electroncito que sobra por cada átomo. Y como hay esos electrones libres, pues fácil, si yo les aplico una fuerza que obliga a los electrones que están flotando en el cobre, los empuje un poquito, los electrones se van a desplazar. Y ahí es donde está el trucazo de un conductor. Hacer que un conductor genere corriente eléctrica, es decir, que permita que los electrones se muevan, es simplemente aplicarle una fuerza suficiente para que los electrones que están en esa nube de electrones, ¿cierto? En esa nube como tal, en el material de cobre conductor, se empiecen a desplazar. Entonces miremos que aquí va a empezar a cambiar la concepción un poco de lo que es la corriente eléctrica, que de pronto ya habíamos visto por allá en nuestro colegio. La corriente eléctrica se forma gracias a los electrones que crean o que están formando la nube electrónica en un material conductor. ¿Ven? ¿Cuál es la condición para que un material sea conductor? Entonces, la condición está en la segunda línea. Se caracterizan por poseer 1, 2 o hasta 3 electrones máximo en su último nivel de energía. ¿Listo? Si un átomo ya tiene más de 3 electrones, 4, 5, 6, 7, entonces el átomo ya no es conductor. Ahí es donde está el truco también de definir un conductor. Todo material que tenga esta característica de 1, 2 o hasta 3 electrones en su último nivel tiene características conductoras. Permite fácilmente, ¿cierto?, la conducción eléctrica de corriente, la conducción de electrones, porque es capaz de crear nubes electrónicas hacia sus estructuras internas. ¿Vale? Entonces, bien, podemos observar, y ahí lo dice, la mayoría, no dice todos, la mayoría de los metales son buenos conductores. Ojo, buenos, no excelentes, ¿vale? Para que un material, no metal, para que un material cualquiera sea excelente conductor, los electrones tendrían que poderse mover libremente a través del material. Pero hay un problema, y el problema es que los materiales están conformados por átomos, y esos átomos tienen otros electrones, y por lo tanto, seguramente en cualquier material, ¿cierto?, los átomos y los electrones de esos átomos tratarían de oponerse a electrones que se muevan libremente. Esa condición de que un material sea excelente conductor solo se logra en unos materiales conocidos como superconductores. Y para que un material se vuelva superconductor, tengo que llevarlo prácticamente y lo más cerca posible al cero absoluto, significa a 0 Kelvin. Entonces, para los materiales en el mundo real, a nuestra temperatura ambiente, nosotros tenemos buenos conductores, ¿vale? Miren que aquí nos dice algo interesante, esto viene del libro, no recuerdo en este momento de cuál es que viene, bueno, ahorita les digo, está al final de las diapositivas, del Dorff, viene del libro de circuitos eléctricos de Dorff. En el libro de circuitos eléctricos de Dorff, que es donde viene esta información, nos dice lo siguiente: la plata es el mejor material conductor. Sin embargo, muchos de nosotros hemos escuchado, no, espere, no se supone que el oro es el mejor conductor. Sí, el oro es muy buen conductor, ¿cierto? Pero entonces, digamos que dentro de las características de materiales que sirven para la electrónica, ¿bien?, la plata es mejor por ser un poco más económica que el oro. El oro es bastante costoso. Y al ser costoso, pues, aunque es buen conductor, ¿cierto?, digamos que no es, digamos, el idóneo, porque al usar oro, pues vamos a tener un problemita, y es que necesitaremos, pues, obviamente, o tendremos más bien un dispositivo que es bastante costoso, simplemente por los hilos de oro que se estén utilizando. Por lo tanto, en electrónica se asume mejor que la plata, que es un poquito más barato, ¿cierto?, es más barata, puede servir como un material conductor. Casi que podemos decir que la plata y el oro son excelentes conductores. Bueno, excelentes no, voy a retirar la palabra, son muy buenos conductores, ¿vale? Y el cobre es el siguiente, dice el libro, pero resulta que de esos materiales, entre el oro, la plata y el cobre, el más económico es el cobre. Y es la razón por la cual nosotros utilizamos cobre en nuestros sistemas eléctricos, porque es un muy buen conductor, es buen conductor, ¿cierto?, y es más económico, y por lo tanto tenemos dos cosas. Lo primero, fácilmente lo podemos adquirir, ¿cierto?, nos sale más económico, ¿bien? Y lo segundo es que no se lo van a robar. Porque imagínense ustedes que supieran que los cables de una casa, ¿cierto?, la instalación eléctrica de una casa es hecha con alambre de oro. Inmediatamente uno lo que hace es desarmar la casa, ¿cierto?, sacar todo el alambre y venderlo, y se compra otra casa. ¿Bien? Bueno, ese es más o menos un chascarrillo, ¿no? Bien, entonces,
Menos mal que no tenemos casas de oro. Ok, entonces bien, el conductor que más utilizamos, bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? Es el cobre. Y el cobre pues tiene una característica interesante y por eso les había mostrado a ustedes este átomo de número atómico, ¿cierto? 29, porque es el que más trabajamos nosotros, ¿vale? Pero no se olviden que también podemos utilizar otros materiales. Por ejemplo, el aluminio también es buen conductor. Entonces podemos utilizar aluminio, pero el aluminio es un poquitín más caro que el cobre, más barato que la plata, ¿vale? Pero también es un poco más escaso. Y entonces, digamos que entre todos ellos, el cobre es el ganador por su precio, ¿vale? Entonces, bien, vamos a observar ahorita que tanto la plata, como el oro, como el cobre, como el aluminio van a tener esa característica que vimos ahorita de poseer 1, 2 o 3 electrones en el último nivel de valencia. Ahorita lo veremos en la tabla periódica, ¿vale? Me voy a saltar hasta los aislantes. Ojo a esto. ¿Por qué vamos a hablar de los aislantes? Porque lo que es la propiedad de aislamiento es el recíproco, es decir, es el contrario a la conducción eléctrica. Entonces, vamos a hablar, primero hablamos de los conductores, de los elementos o los materiales que son muy buenos transportando corriente eléctrica. Ahora los aislantes, ¿qué harán? Pues como hacen lo contrario, los materiales aislantes son aquellos en donde casi que no se permite el flujo de corriente eléctrica. Son muy malos conductores de corriente eléctrica, pero tienen una propiedad que puede llegar a ser interesante y es precisamente, como su nombre lo indica, aislamiento. ¿Por qué aislamos la corriente eléctrica? Porque necesitamos que los electrones no fluyan, no pasen, por ejemplo, a través de otra materia, como puede ser, por ejemplo, los músculos o la piel de una persona. Entonces, los aislantes son muy importantes para evitar las famosas descargas eléctricas y también para evitar que cuando nosotros tengamos corrientes que no son parecidas, ¿cierto? Ellas, por ejemplo, de alguna forma se puedan llegar a entrelazar. Por ejemplo, la corriente trifásica, ¿listo? Tiene 3 fases, son 3 corrientes que tienen forma senoidal y ellas tienen un desfase de 120 grados una con respecto a la otra. Si nosotros tomamos 2 cables de una corriente trifásica de un sistema eléctrico trifásico, vamos a unir los cables, se van a dar cuenta del famoso cortocircuito. ¿Listo? Que lo hablaremos más adelante. ¿Qué es un cortocircuito? Si ustedes toman la línea de 110 que está en su casa y sacan 2 cablecitos, ¿cierto? Del enchufe de su casa, la fase y el neutro, y los unen, ¿qué van a ver? Van a ver un cortocircuito. Entonces, ¿para qué sirven los materiales? Para evitar que, ¿cierto?, se generen cortocircuitos en sistemas eléctricos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los famosos materiales aislantes? ¿Listo? Se utilizan para eliminar la posibilidad de que la corriente eléctrica fluya por ciertas áreas o regiones en donde no se necesita, ¿vale? Y la idea básica es que los aislantes, en sus enlaces propiamente dicho, ¿cierto? Sobre todo aquellos que son, por ejemplo, cristales, ellos son malos conductores precisamente porque sus electrones no están libres, sino que normalmente ellos se encuentran asociados a otros átomos, es decir, se encuentran pegados, se encuentran compartidos dentro de la estructura atómica. Como no hay electrones libres, pues técnicamente no es fácil arrancarlos en los aislantes y por eso la corriente eléctrica no fluye, ¿ok? Bien, ¿cuál es la característica? Lo dice ahí. Deben tener más de 4 electrones de valencia. Ojo, no dice 4 exactos. Deben poseer más de 4 electrones de valencia. Es decir, los átomos que tienen 5, 6, 7 u 8 electrones. Bueno, los que tienen 8 electrones en el último nivel son bien especiales. Ahorita los vemos. Bien. Y aparecen los materiales semiconductores. ¿Qué es lo que pasa con los materiales semiconductores? Mirándolos desde cierto punto de vista, un semiconductor en estado puro no es realmente semiconductor, es un aislante. Por eso les decía a ustedes que normalmente nosotros clasificamos en conductores y aislantes. ¿Qué es lo que pasa con los famosos semiconductores? O sea, ¿de dónde nacen? Son o nacen directamente de una modificación en la estructura de un aislante y específicamente de un aislante de tipo cristalino. ¿Qué es un material cristalino? No se les olvide que un material cristalino es aquel que tiene un ordenamiento en sus moléculas que es repetitivo, que es periódico. Es decir, que cuando ustedes ven la estructura atómica, ¿cierto? La estructura atómica tiene una forma geométrica definida y ahí se repite la forma geométrica, ¿vale? Puede ser cúbica, o sea, aparecen cubos, ¿sí? Uno puede ver la estructura atómica, aparecen cubitos, o podemos tener, por ejemplo, una forma de tipo piramidal. Los de tipo piramidal se conocen como tetraedros, ¿cierto? Y podemos tener muchas configuraciones, ¿listo? Por ejemplo, podemos tener configuraciones ortorrómbicas. Las ortorrómbicas se denominan así a las que tienen, digamos, forma más rectangular que cuadrada, ¿no? Pero bueno,
Eso es estructura de la materia. Entonces, la idea básica es, tenemos sistemas cristalinos en donde ellos tienen características, desde que sean puros, los materiales cristalinos van a tener características aislantes. Pero el hombre modifica la estructura cristalina. ¿Qué es lo que hace directamente? Tomamos cristales que tengan en su último nivel de valencia 4 electrones. ¿Listo? Miren que ahí es donde aparece la división del semiconductor. Los elementos de la naturaleza que tienen exactamente 4 electrones en su último nivel funcionan bastante bien para algo. Y ese algo es que tomar de esos 4 electrones de su último nivel, ¿cierto? Y por ejemplo, quitarle uno, de esa manera obligamos a que el átomo no tenga 4 electrones, sino tenga 3, y va a quedar un hueco, un espacio, un nivel de energía vacío que tiene la capacidad de recibir electrones en caso de que nosotros se los suministremos, ¿vale? Pero otra condición bien interesante, ¿cuál es? Que en este tipo de elementos cristalinos, en este tipo de semiconductores, ¿listo? Aunque ellos tengan 4 electrones en el último nivel de valencia, ellos tienen la capacidad de recibir más. Lo vimos ahorita con el cobre. El cobre tiene un electrón en el último nivel, pero él tendría la capacidad de recibir 64 electrones más, si quisiera, pero no puede. O sea, técnicamente es más fácil cederlo que tratar de ganar 67 electrones, ¿no? Entonces, bien, basados en esa condición, estos semiconductores, estos materiales de 4 electrones en el último nivel de valencia, bueno, en el último nivel de valencia es el último nivel, bien, tienen la capacidad también de recibir electrones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le inyectamos a la fuerza de electrones a un semiconductor de 4 electrones de valencia? Pues que tendría 5 electrones de valencia, con lo cual tendría una carga adicional negativa, y entonces tendríamos un cristal ionizado, ¿listo? Y ese es el truco para que empiecen a aparecer. Los semiconductores se forman con materiales de 4 niveles en el último nivel, ¿cierto? Con materiales que tienen 4 electrones en el último nivel, y a este nivel se le agregan o se le quitan electrones, haciendo que se rompa, ¿cierto? Ese equilibrio de carga, ¿listo? ¿Ven? Entonces lo que hacemos es ionizar el sistema, y esa ionización hace que empiecen a aparecer algunos materiales bien interesantes, que se conocen también, como su nombre lo indica, como semiconductores, y empiezan a aparecer dispositivos electrónicos modificados, como es el diodo, el transistor, los circuitos integrados, los circuitos de potencia tipo TRIAC, tipo SCR, nos empiezan a aparecer, por ejemplo, los diodos Zener, nos empiezan a aparecer los famosísimos LED, y toda la gama de dispositivos semiconductores que existen en la electrónica. ¿Listo? Normalmente los materiales, o los primeros materiales que se utilizaron, eran el silicio y el germanio, por una posición interesante que tienen sobre la tabla periódica de los elementos. Y les presento la famosa tabla periódica. Bueno, se ve un poquito como chueca, pero ahí se alcanzan a anotar todos los elementos de la tabla, ¿no? Recuerden que esta tabla está desactualizada, ¿no? Esta es una tabla vieja. Pero no nos sirve tener la tabla nueva, porque los elementos de la tabla nueva, pues, técnicamente no se utilizan como conductores porque son elementos radioactivos, ¿no? Son elementos que tienen un tiempo de vida muy rápido, o sea que prácticamente se crean y se destruyen prácticamente en algunas décimas, milésimas o hasta 10 milésimas o millonésimas de segundo. O sea, tienen un tiempo de vida extremadamente corto. Entonces imagínense tener un conductor o tener un material que se crea y prácticamente no ha pasado ni un segundo cuando ya se desapareció de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se volvió radiación. Entonces esos materiales no nos interesan. Por eso la tabla viejita. Entonces bien, de la tabla viejita vemos ahora sí la distribución en filas y en columnas de lo que son los elementos químicos conocidos, exceptuando los nuevos que son radioactivos. ¿Listo? Los de tiempo de vida corto, ¿vale? Lo más interesante de observar acá es que ustedes ven unos colorines. Ustedes observan que hay casillas que están pintadas de diferentes colores. Bueno, ustedes tienen que inclinar un poco su monitor para que puedan observar, por ejemplo, la diferencia que existe entre el boro y el aluminio, ¿no? Si ustedes ven así de sesgo, parece que el boro y el aluminio ellos están en el grupo 3A, parece que tuvieran el mismo color, pero realmente el boro es un metaloide, ¿listo? Y el aluminio es un metal de post-transición. Son diferentes la naturaleza de ellos dos. Entonces, bien, con unos buenos colores podríamos observar directamente que existe una división en la tabla periódica. Antes de empezar con la división en la tabla periódica, observen muy bien que tenemos los grupos, que son las columnas. Entonces tenemos, empezando desde la izquierda, el grupo 1A, que arranca directamente con el hidrógeno y termina con el francio. ¿Listo? La segunda columna corresponde al grupo 2A, que empieza con el berilio y termina con el radio. De ahí en adelante empieza un grupito que es bien interesante, que es el grupo B. ¿Listo? ¡Upa! ¿Siguen ustedes en línea?
Hola, hola. Sí, señor. Acabo de explotar el transformador. ¿Escucharon la explosión? Acabo de explotar el transformador aquí, el que está al frente de mi casa. ¿Explotó esa cosa? Hola. Ush. Ush, sí, ush, porque yo me asusté, estoy rojo. Bueno, muchachos, casi se quedan sin profesor de introducción a la ingeniería porque casi me da un infarto. Bien. O creo que un pájaro acabó de explotar. Bueno, no alcanzo a ver. Ahorita les cuento el chisme. Entonces, bien. Recuperémonos. Ok. Y vamos con el caso de del grupo B. Observen esa división B que se ubica en esa línea recta que prácticamente casi todos son de color verde. ¿Listo? A ese grupo, el grupo B, se le conoce como metales de transición. Opa, metales de transición. Entonces quiere decir que esos verdecitos que observamos ahí son buenos para poder hacer conductores. Porque los metales son buenos conductores. Entonces, vamos a observar algo y es lo siguiente. De que no arrancan desde el grupo 1. No empezaría, debería arrancar desde 1B, después pasar al 2B, 3B, 4B y no. Observen que este grupo, el grupo B, arranca desde el 3B. Sigue el 4B, 5B, 6B, 7B, llegamos al grupo 8, que es un grupo muy especial, muy especial, y miren quién lo encabeza, el hierro, casi nadie, ¿listo? Después sigue el grupo 8B, ¿cierto? Miren que el grupo 10 no tiene nombre, ¿cierto? No tiene un nombre específico del B, simplemente es el grupo 10, o la columna 10, perdón. Bien, miren que la columna 11 corresponde al grupo 1B y el otro que aparece ahí, el grupo 2B. Después vienen el resto de elementos del grupo A, que son el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y por último el famosísimo 8A, que es bien interesante. Ese naranja que ustedes observan del grupo 8A es interesante en el sentido de que los grupos nos dicen cuántos electrones hay en el último nivel de cada uno de los átomos. Es tal el caso del boro que habíamos puesto ahorita en nuestro ejemplo. Miren que el boro está directamente ligado con el grupo 3A. Eso significa que al tener ese 3, el 3 nos indica que tenemos 3 electrones de valencia en este sistema, en el boro. ¿Ven? Si vamos a ver el carbono está ubicado en la columna 4A. Por lo tanto, el 4 indica que en el último nivel de valencia del carbono solo tenemos 4 electrones. ¿Listo? E igualmente en el 5, 6, 7 y el caso 8A que les estaba diciendo es especial porque resulta que aparece una ley que se conoce como la ley del octeto, que dice, cualquier átomo, ¿cierto?, que tenga 8 electrones en su último nivel de valencia, a excepción del helio, obviamente, ¿cierto?, a excepción del helio, pero que tenga su último nivel de valencia completo o que tenga 8 electrones en el último nivel de valencia, no se puede asociar con ningún elemento de la naturaleza. Esos átomos no se pueden asociar y por lo tanto esos átomos están independientes uno del otro. Por lo tanto se van a presentar en una forma de la materia que es gas. Y por ello nosotros conocemos a ese grupito del 8A, lo conocemos como el grupo de los gases nobles, ¿vale? Gases nobles, ¿por qué? Porque son gases, o sea, se presentan en forma gaseosa en la naturaleza y aparte de eso no se pueden asociar, no tienen la capacidad de poder mezclarse o asociarse en forma de enlace con ningún otro elemento químico de la naturaleza. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón son gases nobles y ellos se van a presentar totalmente inertes, no van a reaccionar con absolutamente ningún elemento de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces vienen esas propiedades bien interesantes. Bien. Y observemos las filas. Las filas, que son los periodos, se denominan periodos, ¿cierto? Están definidos desde el 1, en donde la fila 1 es correspondiente directamente al hidrógeno y al helio. La fila 2, que es correspondiente, tiene los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿Bien? Y así seguimos, sucesivamente. El 3 empieza con el sodio y termina con el argón, el 4 empieza con el potasio y termina con el criptón, el 5 empieza con el rubidio y termina con el xenón, el 6 empieza con el cesio y termina con el radón, ¿cierto? Y el 7 empieza con el francio y termina, ¿cierto?, con un nombre que es bien rarófono y nunca lo he podido decir, ¿ok? Pero pues es un elemento radioactivo, ¿vale? Normalmente lo podemos nombrar hasta donde llega el 112, que es el elemento químico 112, es el copernicio, copernicio. Uy, nombrerazos que le ponen. Bueno, entonces, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué indica directamente el periodo? El periodo indica el número de capas que tiene el átomo. Miremos entonces el periodo número 1. El periodo número 1 corresponde solamente a 2 elementos gaseosos, el hidrógeno y el helio. ¿Qué significa? Solo tienen una capa. ¿Cuántos electrones caben máximo en una capa? Máximo caben 2.
¿qué es lo que le pasa al helio? El helio tiene una sola capa y tiene esa capa llena, porque está con sus 2 electrones máximo que cabe. Por eso es un gas noble. El hidrógeno, en cambio, tiene una capa, pero solo tiene un electrón. Eso quiere decir que el hidrógeno le queda un espacio vacante, ¿cierto?, para recibir otro electrón perfectamente. Por ejemplo, compartiéndolo con el oxígeno, que fue lo que vimos en la primera gráfica cuando vimos el oxígeno, ¿cierto?, ligándose directamente, uniéndose directamente con 2 átomos de hidrógeno, ¿no? El agua como tal, ¿vale? Observen ustedes entonces, por ejemplo, el litio. El litio, que se ubica en el periodo 2, quiere decir que tiene 2 capas, ¿vale? Y por lo tanto, su número atómico, que es 3, ¿cierto?, indica que hay 3 electrones. Por lo tanto, al tener 3 electrones, 2 van en la primera capa y 1 iría en la segunda capa. Y por eso está en el grupo número 1. Un electrón en la última capa, pero 3 electrones como máximo, necesita 2 capas. ¿Listo? Por eso está ubicado en el periodo número 2. Y ahí así se distribuyen 3 electrones. 2 en la primera capa y 1 libre en la segunda. ¿Vale? Por eso es que el litio, si ustedes se dan cuenta, está definido como un tipo de metal. Solo que es un metal conocido como metal alcalino. ¿Vale? Al igual que el sodio. Miren, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio tienen un electrón en el último nivel de valencia. Eso quiere decir que tienen características conductoras en cierto sentido, ¿ok? ¿Ven? Entonces, bien, basados en eso nos vamos a parar directamente, por ejemplo, en el caso de los metales de transición, los verdecitos que vimos en el centro. Y ahí ustedes van a identificar varios de esos elementos que utilizamos en electrónica para transportar energía eléctrica. Uno de ellos es el hierro, ubicado con número atómico 26, se ubica en una en una columna muy especial que comparte con el rutenio, ¿cierto?, con el osmio y con el hafnio. ¿Listo? Ahí está en inglés, pero así se dice, ¿vale? En español. Osmio, hafnio, rutenio y hierro. ¿Ven? Son especiales porque dicen, pertenecen o están, ¿cierto?, o deberían estar, ¿cierto?, en una distribución especial, pero es que ellos tienen una característica especial en la capa 3, específicamente en la capa 3D. ¿Listo? Que no es cuestión de discusión en este curso, pero les digo que ellos tienen unas características bien interesantes y es que tienen magnetismo, también presentan ciertas características magnéticas y eléctricas. ¿Bien? Por eso es que el hierro se toma también como nombre específico para ciertas propiedades. Por ejemplo, ferroeléctrico indica material que tiene las mismas características eléctricas del hierro. Cuando decimos ferromagnético, indicamos un material que tiene las mismas características magnéticas que el hierro. ¿Listo? Y el hierro se toma como un elemento de referencia. Entonces el hierro es un conductor. Pero pues hacer cables de hierro es bastante complejo, sobre todo porque ellos son demasiado rígidos, no son flexibles, maleables, como si son otros metales. En donde aparece, por ejemplo, el caso del níquel. El níquel, del número atómico 28, ¿cierto?, es un elemento que es conductor, pero tiene unas características que hacen que se degrade fácilmente en el ambiente. Y miren quién aparece al ladito precisamente del níquel, el cobre. ¿Listo? Cobre, que termina siendo del periodo 4, que ya lo hemos visto, 4 capas, ¿cierto?, número atómico 29, eso quiere decir que, como pertenece al grupo 1B, tendrá un electrón en el último nivel y 28 electrones distribuidos en el resto de capas, ¿vale? Al lado del cobre obtenemos o vemos al zinc, ¿bien?, que también es conductor. Y del resto de elementos, ¿cierto?, al menos manipulables, que no presentan toxicidad, que no son malos, como por ejemplo el caso del cobalto. El cobalto es bastante tóxico para nosotros, ¿vale? Entonces existen otros elementos. Debajo del cobre, ¿quién está? ¡Qué casualidad! Debajo del cobre está la plata. Y qué casualidad que debajo de la plata está el oro. Observen, ese grupo 1B es bien especial porque son los 3 conductores que se utilizan normalmente en electrónica y en electricidad. ¿Ven? Entonces, bueno, aparecen otros, ¿no? El mercurio podría ser, que está al lado del oro, pero es que el mercurio es líquido a temperatura ambiente. Entonces, el mercurio es conductor y de por sí se van a enterar más adelante en instrumentación que el mercurio se utiliza como un sistema o se utiliza como un elemento que permite crear dispositivos de disparo o sensores como tal de inclinación. Aprovechando que como el mercurio es líquido, ¿cierto?, nosotros lo podemos hacer mover, lo podemos desplazar dentro de un tubo de vidrio. Entonces podemos hacer eso. Recuerden también que existen lo que son los termómetros de mercurio todavía, ¿no? Creo que lo están utilizando, pero ya muy poco, ¿no? Termómetro de mercurio, pues utiliza la expansibilidad y precisamente el hecho de que es líquido, ¿bien?, para ser utilizado como medidor de temperatura. Bueno, y hay elementos al lado del oro, al lado izquierdo está el platino.
Platino también es muy buen conductor y tiene unas características eléctricas y térmicas muy estables, muy buenas, pero es caro, ¿listo? Es bastante caro. Y bueno, elementos que ustedes de pronto puedan reconocer, el tuxteno, número atómico 74, que se utiliza para crear filamentos en bombillo y en dispositivos en donde se necesite gran resistencia a la temperatura, que sean elementos que no se fundan tan fácilmente. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí tenemos al lado del tuxteno, el del número 73, el tantalio. Muy nombrado, específicamente porque el tantalio se utiliza para crear dispositivos, es decir, capacitores, dispositivos de comunicaciones tipo capacitor para las nuevas telecomunicaciones, para nuestros celulares. Nuestros celulares tienen dispositivos de tipo capacitor hechos de tantalio. Lo que pasa es que el tantalio es bastante raro en la naturaleza, ¿cierto? Y por ende se vuelve muy caro. Entonces, tener tantalio es tener pues un elemento que es costoso. Por lo tanto, solo se puede conseguir directamente en minas que se conocen, de un material que se conoce como coltan. ¿Listo? Que si ustedes quieren pueden leer un poquito, aunque yo les puedo pasar por ahí una especie como de reportaje que hay sobre lo que es la tragedia de los pueblos del África que tienen coltán. ¿Sí? El coltán es un oro negro, lo llaman así también, parecido como al petróleo, que también lo llaman oro negro. Pero se ha desatado una guerra por la propiedad de estas minas, porque del coltán se extrae el tantalio, que es muy demandado en la nueva industria electrónica. Sobre todo en los dispositivos electrónicos de comunicaciones, sí que se necesita ese bendito material. Por lo tanto, imagínense cuánto pueden llegar a pagar por coltán, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que podemos estudiar mucho más adelante, o podemos mostrarles directamente, enviarles a la plataforma algún video para que ustedes vean realmente el problema que es el coltán. Vale. Entonces, bien, aparecen los materiales conductores. ¿Cuáles son los dos elementos que dijimos que utilizábamos como semiconductores? Bueno, los semiconductores son aquellos que estén en el grupo 4. No podemos utilizar los que están en el grupo 4B, que son el titanio, el circonio, el hafnio, perdón, y el rutherfordio. Nombrerazos raros. No podemos utilizar esos, ¿por qué? Porque ellos son conductores, están dentro de los metales de transición. Aunque tienen 4 electrones, técnicamente ellos pueden fácilmente entregar sus 4 electrones y crear una nube electrónica para formar lo que es el conductor. Mientras que los elementos del 4A, ellos sí son aislantes, ¿bien? Y se conocen como materiales. Bueno, ahí se dividen varios, ¿no? Van a haber no metálicos en el grupo 4A, que en el caso de nosotros pues tenemos el representante máximo, que es el carbón. Podemos tener los elementos metaloides, que ahí aparecen dos elementos importantes, el silicio y el germanio. ¿Listo? Y de ahí para abajo, pues bueno, aparecen otros dos que corresponden a metales de transición, que ustedes ya conocen, que es el famoso estaño, tin en inglés, ¿vale? Y el otro que está por debajo, que es el plomo, lead, plomo. ¿Ven? Entonces tenemos carbono, ¿cierto? Que carbono normalmente pues no se utiliza, no sirve porque es un no metal. El silicio y el germanio, que tienen características metaloides, ¿bien? Entonces son muy utilizados, se pueden asociar fácilmente con los metales, ¿ven? Y el estaño y el plomo, que son metálicos completamente, por lo tanto no nos sirven porque son conductores. Entonces, bien, el silicio y el germanio, que son del grupo 4A, se utilizaron para hacer modificaciones. Una estructura de silicio, o un silicio, comparte 4 electrones con 4 silicios alrededor, formando una red cristalina. Y eso hace que un silicio, compartiendo 4 electrones con 4 silicios alrededor de él, formando un tetraedro, completen la ley del octeto, es decir, comparten 8 electrones de valencia en el último nivel. Por lo tanto, el silicio puro y el germanio puro son aislantes. ¿Ven? Entonces, sobre el silicio y sobre el germanio es que vamos a hacer modificaciones. Vamos a empezar a agregar o quitar, a romper esa estructura de 4 electrones del último nivel, para obligar a que ellos después empiecen a presentar unas características bien interesantes que hablaremos más adelante. Bueno, hay unos elementos también de tipo metal de transición que son muy utilizados para crear estos dispositivos semiconductores, que son los del grupo 3A y los del grupo 5A. No todos, algunos. Por ejemplo, el grupo 3A se puede asociar fácilmente con silicio o germanio, el boro, el aluminio no, ¿sí? El aluminio podría, pero el aluminio es muy conductor, el galio, ¿cierto? El indio y el talio. Boro, galio, indio y talio se utilizan para mezclarse con el silicio y el germanio y formar semiconductores. ¿Bien? El nitrógeno no se puede asociar porque es un no metal y aparte eso es gas. El fósforo
aunque es un no metal, tiene unas características muy interesantes cuando se mezcla con el silicio y el germanio. Muy, muy interesantes. Y el fósforo no es gas, no es gaseoso, ¿no? Es sólido. El otro es el arsénico. El arsénico también presenta unas características buenas. Bien, el otro es el antimonio y el otro es el bismuto. Entre el antimonio, el arsénico y el bismuto, uno de los que más se está utilizando en investigación para descubrir ciertas características de propiedades que se conocen como magnetoeléctricas o propiedades que se conocen como ferroeléctricas es el bismuto. El bismuto se utiliza mucho más que el antimonio y el arsénico. Además, el arsénico, recordemos, también es venenoso para nosotros, ¿no? Los humanos. ¿Vale? Grupo 3A, grupo 4A y grupo 5A son los elementos. Vamos a buscar algunos de estos elementos para poderlos asociar y crear los famosos semiconductores. ¿Bien? Bueno, y empezamos ahora sí a definiciones básicas de electricidad. ¿Ok? El primer elemento o término que tenemos que aprender en electricidad es el famoso o la famosa carga eléctrica, el término de la carga eléctrica. ¿Vale? ¿Qué es la carga eléctrica? Entonces, observemos lo que dice ahí, miren. La carga eléctrica se presenta directamente en las partículas atómicas, protón y electrón, ¿vale? Esta carga eléctrica es la que define que la carga del electrón sea negativa, mientras que la carga del protón sea positiva, ¿listo? Es decir, protón y electrón tienen carga eléctrica y se denominan cargas eléctricas como tal, ¿ven? Pero de las dos, la que tiene movimiento es el electrón. Por lo tanto, más adelante nos vamos a dar cuenta que nosotros, al hablar de carga eléctrica, estamos hablando específicamente de electrones, por defecto de electrones. Profe, pero los protones no son carga eléctrica. Sí, pero son inamovibles en el núcleo. Entonces nosotros vamos a jugar con las que sí se pueden mover, con las que sí se pueden desplazar, con las que sí se pueden añadir o arrancar de los átomos y son los electrones, ¿vale? Pero para el caso práctico, vamos a suponer que nosotros podemos arrancar un protón y podemos arrancar un electrón. ¿Listo? Cuando un electrón y un protón interactúan entre sí, si pudiesen hacerse esas interacciones, entonces se crean una serie de fuerzas entre electrones y protones. Esas fuerzas son las que hacen precisamente que un electrón se mantenga en una órbita porque los protones están atrayendo a los electrones y evita que se escapen, ¿vale? Entonces esa carga, esa fuerza de atracción es bien interesante entre el electrón y el protón, ¿vale? Miren ahora sí cómo está definida la carga eléctrica. Lo leo y lo interpretamos. La carga eléctrica es una propiedad eléctrica de la materia que existe en virtud del exceso o defecto, deficiencia de electrones. La carga eléctrica es una propiedad de la materia, ¿listo? En donde vamos a tener exceso o falta de electrones. Es lo que significa carga eléctrica. O sea que cuando tenemos, por ejemplo, un metal y nosotros hacemos que fluyan electrones a través de ese metal, ¿qué estamos haciendo? Estamos moviendo carga eléctrica. ¿Por qué? Porque vamos a inyectar electrones para que estos empiecen a pasar como locos a través de nuestro metal. ¿Listo? Cuando nosotros arrancamos carga eléctrica de un material, nosotros estamos, ¿cierto? Cuando estamos arrancando electrones de un material, nosotros estamos generando deficiencia de carga. ¿Ven? Entonces miren que la carga eléctrica está definida en función a los electrones, pero para efectos prácticos, en una estructura atómica, nosotros también hablaremos de la carga eléctrica positiva, es decir, la del protón. Ahora bien, ¿cómo asumimos una carga eléctrica negativa? Es un sitio, es una región. Una carga eléctrica negativa se da en una región de la materia en donde existe alta concentración de electrones. ¿Sí? Hay átomos, pero existen más electrones que protones en esos átomos. ¿Bien? En esa región de la materia. ¿Cómo se define una carga positiva? Una carga positiva se define en un material como una región en donde existen más protones que electrones, es decir, faltan electrones, ¿vale? Y así se define la carga eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa. ¿Ven? Entonces lo que ustedes observan abajo en los dibujitos no son realmente cargas puntuales, o sea, no son protón y electrón, sino son regiones, ¿listo? El más indica una región a la que le hace falta electrones, por lo tanto sobran protones, ¿cierto? Y el menos hace relación a aquellas regiones o zonas en donde sobran electrones, por lo tanto hay más electrones que protones. Entonces, vamos a llamar a esta que tiene el símbolo más como carga positiva y vamos a llamar a la que tiene el signo menos como carga negativa. Aparece ese fenómeno que se conoce como el fenómeno de atracción y repulsión de cargas eléctricas y es una ley que fue descubierta por Coulomb. ¿Listo? Entonces nuestro amiguito Coulomb descubrió esta propiedad de la materia.
Si yo tengo dos regiones o dos zonas no cargadas, o sea, descargadas totalmente, es decir, tengo dos regiones neutras y entre ellas yo acerco esas dos regiones neutras para ver qué interacción hay, les cuento que no hay ningún tipo de interacción. Cuando yo tengo dos regiones en donde la carga eléctrica neta es neutra, las dos regiones no interactúan entre sí, ¿vale? Que es el caso A que ustedes están observando. No hay ningún tipo de fuerza invisible, no hay absolutamente nada, simplemente son dos regiones de materia, ¿vale? Miremos el caso B. Si yo tengo una región, ¿cierto?, en donde tengo alta concentración de carga positiva y otra región en donde tengo alta concentración de carga negativa y las acerco entre sí, va a aparecer un fenómeno bien interesante, y es que la carga eléctrica positiva va a tratar de atraer a la carga eléctrica negativa. Eso significa que va a haber una fuerza invisible entre las cargas y es una fuerza de atracción. ¿Listo? Como la fuerza que se genera es entre cargas eléctricas, pues vamos a llamarlo fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces vamos a tener una fuerza eléctrica entre dos cargas diferentes. Cargas opuestas se atraen por esa fuerza de atracción. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo dos regiones en donde tengo exceso de cargas positivas o exceso de cargas negativas? Es decir, el caso C y el caso D. Cuando yo tengo dos regiones en donde las cargas son del mismo signo, son cargas positivas e iguales, si yo tomo esas dos cargas o esas dos regiones de materia y las trato de unir, entre ellas va a aparecer un fenómeno de repulsión, va a aparecer una fuerza repulsiva y por lo tanto nunca se van a unir, no hay forma de eso. Entonces va a aparecernos directamente, ¿cierto?, una fuerza invisible de repulsión. Tanto en el caso que nosotros tengamos dos regiones con carga positiva, como en el caso de que tengamos dos regiones con carga negativa. Exactamente lo mismo va a pasar. Entonces miremos que la fuerza de atracción se genera entre cargas distintas, mientras que la fuerza de repulsión se genera entre cargas iguales. Esto es importante para definir la ley de Coulomb, ¿listo? O el principio de Coulomb. Entonces Coulomb, que definió eso, nos dijo lo siguiente: chicos, ¿cómo yo puedo determinar de alguna forma la fuerza de repulsión o de atracción entre esas cargas, dependiendo si son de igual signo o de distinto signo? Lo primero es definir una unidad para la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica, que la definimos con la letra Q, ¿cierto?, se usa la unidad conocida como el Coulomb, pues obviamente dándole prioridad al apellido de nuestro amigo Coulomb, que fue el que primero postuló ese tipo de energía, ¿no?, ese tipo de fuerzas de atracción-repulsión entre cargas. Y bien, vamos a utilizar entonces el Coulomb como la unidad eléctrica de la carga y la vamos a simbolizar con la letra C mayúscula. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, de que existe una región en un material que tiene 5 coulombs, pues simplemente vamos a escribir 5 y la letra C mayúscula. ¿Ok? ¿Cómo está definida la unidad de carga Coulomb? Un Coulomb corresponde a la carga total que tiene la materia. Ojo, porque dice carga total, pero no dice si positiva o negativa. Simplemente la carga total. ¿Ven? Poseída por 6,25 por 10 a la 18 electrones. O sea, 6.25 trillones de electrones corresponden a un Coulomb. ¿Listo? Un Coulomb son 6,25 trillones de electrones. Bueno, no utilicemos la palabra trillón, utilicemos la palabra 6,25 por 10 a la 18 electrones, porque recordemos que en ingeniería, y si no lo recordamos o no lo sabíamos más bien, les comento, en ingeniería es bastante útil trabajar a veces las unidades, ¿cierto?, en base 10. Cuando las trabajamos en base 10, ¿cierto?, en base decimal, entonces es mucho más fácil hacer operaciones, y eso lo veremos cuando hagamos algunos ejercicios, ¿vale? Entonces, bien, si un Coulomb es la carga total poseída por 6,25 por 10 a la 18 electrones, entonces yo podría hacer el inverso. ¿Qué significa? Ojo a esto. Un Coulomb son 6,25 por 10 a la 18 electrones. Por lo tanto, un electrón, ¿cuántos Coulomb de carga tendría? ¿Listo? Si hacemos la regla de 3, entonces si un Coulomb son 6,25 por 10 a la 18 electrones, entonces un electrón, ¿cuánta carga tiene? Es una regla de 3 simple directa. Por lo tanto, al hacer la operación, nos quedaría directamente que un electrón tiene una carga de 1.628, bueno, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿De dónde sale ese número? Fácil. Tomen y saquen el inverso de 6.25 por 10 a la 18. El inverso de 6.25 por 10 a la 18 electrones, su inverso es el Coulomb. Por lo tanto, 1 dividido 6.25 por 10 a la 18 les tiene que dar 1.602 por 10 a la menos 19. Bueno, 1.6 redondeado, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga de un solo electrón. Ojo con estos valores.
son muy importantes porque los vamos a utilizar más adelante para hacer operaciones, ¿cierto? Operaciones matemáticas, vamos a utilizar ecuaciones para poder determinar otros elementos importantes como son la corriente y el voltaje. Ya lo veremos. Bien, entonces bien, mire, observen la ecuación, ahí está. La carga Q en coulombs va a ser igual en una región al número de electrones que tenga la región dividido 6,25 por 10 a la 18 electrones por coulomb. ¿Les quieren calcular la carga cuando les dan a ustedes el número de electrones? Fácil. Simplemente toman el número de electrones, lo dividen entre 6,25 por 10 a la 18 y esa será la carga. ¿Listo? Tranquilos que más adelante tenemos ejercicios para hacer. Vale, entonces para que no se les olvide la ecuacióncita porque es muy importante. Listo. En la parte de abajo pues aparece un ejemplo típico de lo que es el fenómeno de ionización y es precisamente el evento de la aparición de cargas eléctricas. Miremos una bien interesante que es la que aparece ahí que les había comentado. Tengo un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un solo electrón y lo vamos a asociar a un átomo de cloro que tiene 17 electrones, de tal manera que si ustedes cuentan vamos a tener 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, ya daría 10 y por lo tanto tendría 7 en el último nivel. Recuerden que los átomos tratan de completar 8 electrones en el último nivel de valencia, la ley del octeto. Por lo tanto, observen que el átomo de cloro le hace falta un electrón. ¿Cómo se asocia un átomo de hidrógeno a un átomo de cloro? Fácil. En el momento en que exista la reacción química pertinente, el átomo, miren esto, lo que sería la gráfica de la mitad, el átomo de hidrógeno se enlaza directamente con el átomo de cloro. ¿Cuál es la idea? Observen que el átomo de cloro ahora ya tiene 8 electrones en el último nivel de valencia. Tiene 8 electrones que son 7 del propio cloro más uno que le está compartiendo directamente, que le está cediendo realmente el hidrógeno. Si nosotros pudiésemos observar, miren que el átomo de cloro tiene 17 protones, pero tiene 18 electrones. La pregunta del millón es, ¿el átomo de cloro es neutro eléctricamente? No, porque aunque el hidrógeno le está compartiendo su electrón, ese electrón ahora ya también es del cloro. Por lo tanto, ojo a esto. 17 protones, 18 electrones, le está sobrando una carga eléctrica negativa que es la de nuestro átomo de hidrógeno. Por lo tanto, el cloro se ha ionizado porque tiene un electrón de más, así se ha cedido por el hidrógeno, tiene un electrón de más. Entonces, el cloro se ha convertido automáticamente en un ion negativo, que digamos, en un término clásico, un término normal, va a ser un catión. Vamos a tener que el cloro se ha convertido en un catión. El hidrógeno ha cedido su electrón, ¿cierto? Al ceder su electrón para completar la ley del octeto, para completar los 8 electrones en el cloro que se ha ionizado negativamente, ¿cierto? Obliga a que el hidrógeno se ionice, se tome como un ion positivo. ¿Y por qué se vuelve positivo? Fácil. Como el electrón lo tiene en este momento, ¿cierto? Y lo fijó bien, muy bien a su red o a su tercer nivel, a su tercera capa lo fijó muy bien el cloro, entonces es como si el hidrógeno solo tuviese un protón. Por lo tanto, como tiene una carga positiva, 0 cargas negativas, el ion de hidrógeno se ha convertido en un ion positivo. Por ende, el hidrógeno se denomina anión. ¿Cuál es la idea de que el hidrógeno no se escape con su electrón? ¿Cierto? Es que como el hidrógeno es un ion positivo, tiene carga positiva, y el cloro se ha convertido en un ion negativo, tiene carga negativa, la ley de Coulomb dice que las cargas eléctricas positivas y negativas se atraen entre sí. Específicamente, el cloro, que es más pesado, ¿cierto?, atrae el hidrógeno y no lo deja escapar. ¿Bien? Por esa fuerza de atracción. Asumiendo que el hidrógeno es positivo en 1 y que el cloro es negativo en 1. ¿Listo? El hidrógeno ionizado de esta forma se conoce como hidrogenión. ¿Listo? Y en el caso de nuestro cloro, pues él pasa a ser directamente a un cloruro. ¿Vale? Bueno, esta es química vieja, por allá ustedes ya la dominan. Aparece un término que es muy importante y mejor dicho, ustedes ya se tienen que casar con este término de aquí en adelante. Y no lo van a poder eliminar de su léxico, de su vocabulario, porque nosotros trabajamos con esto, con el voltaje. El voltaje es una fuerza, ¿bien? Es una fuerza que aparece entre cargas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la definición de la carga era necesaria para poder ahora definir lo que es esa famosa fuerza. La fuerza de atracción entre cargas eléctricas, entre una positiva y una negativa, ¿cierto?, tiene que ser de alguna manera cuantificada.
Y la cuantificación de esa fuerza se denomina voltaje. También se puede definir como diferencia de potencial. ¿Bien? Bueno, vamos a llamarla voltaje por el momento y más adelante hablaremos de la diferencia de potencial. Entonces, bien, ¿qué es el voltaje? Como existe esa fuerza de atracción entre las cargas positivas y negativas, si yo tengo una región en el espacio donde voy a acumular una gran cantidad de cargas positivas y otra región cercana en donde voy a acumular una gran cantidad de cargas negativas, entre esas dos regiones en el espacio vamos a tener una fuerza de atracción. Supongan que no permitimos que la región negativa ni la región positiva se muevan. La pregunta del millón es, ¿sigue existiendo la fuerza? Sí, sigue existiendo la fuerza entre ellas. El hecho de que no permitamos que se unan, ¿cierto? No quiere decir que la fuerza desaparezca. No, la fuerza sigue ahí, presente. Y eso es el famoso voltaje eléctrico. Es la fuerza presente entre dos regiones en un material en donde va a existir una diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial es una diferencia entre cargas. Va a haber una región más positiva y una región más negativa. Esas dos regiones no se mueven entre sí, pero sí generan una fuerza de atracción y esa fuerza de atracción siempre va a estar ahí pendiente, siempre va a estar ahí presente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Observemos lo que dice acá. Se debe aplicar cierta cantidad de energía, se toca aplicar cierta cantidad de energía sobre esto que vamos a conocer como el campo eléctrico. ¿Listo? En forma de trabajo, para vencer dicha fuerza y separar las cargas. Mejor dicho, si yo tengo una región positiva y tengo una región negativa, la fuerza que yo hago para evitar que las cargas se unan precisamente por esa fuerza de atracción es trabajo. Y ese trabajo corresponde al voltaje. El voltaje es, ¿cierto?, la fuerza o el trabajo que se necesita para evitar que toda la carga negativa se vaya hacia toda la carga positiva. Se atraiga como tal. ¿Vale? Entonces miren que ahí aparece el nombre. La diferencia en la energía potencial. O simplemente la diferencia de potencial entre la carga positiva y la carga negativa es lo que se define como un voltaje. La fuerza necesaria para mover una carga dentro de un campo eléctrico formado por una carga positiva y una carga negativa es el voltaje eléctrico. ¿Ven? Entonces, bien, ¿cómo lo definimos ya cuando lo vemos dentro de un circuito eléctrico? En un circuito eléctrico, una fuente de voltaje o un dispositivo de voltaje es aquel que tiene la capacidad de impulsar electrones. ¿Listo? Por lo tanto, si yo tengo una región donde voy a tener voltaje, yo puedo tener la capacidad de soltar electrones sobre esa región, los electrones se van a empezar a desplazar, porque el voltaje los empuja, ¿vale? Pero lo vamos a ver también más adelante con unas grafiquitas para que ustedes entiendan bien. Entonces tengo un voltaje eléctrico, es decir, una fuerza, un campo eléctrico, en donde hay una fuerza. Suelto electrones, los electrones van a empezar a moverse dentro del campo, porque el voltaje los va a empujar, así de sencillo. Por eso se conoce como una fuerza propulsora, ¿vale? Entonces, bien, el voltaje se simboliza con la letra mayúscula V, pues V de voltaje. Y si ustedes se dan cuenta, voltaje viene o deriva de una palabra, bueno, más que de una palabra, es de un apellido muy conocido. Voltaje viene de Volta. Pongámosle nombre, Alexandro. Entonces, si estamos hablando de Alessandro Volta o Alejandro Volta, estamos hablando de la persona que trabajó directamente con lo que es la fuerza o la energía o el trabajo que se presenta en un campo eléctrico debido a dos cargas. ¿Listo? Por lo tanto, en honor a él, se le dio el nombre de voltaje a esta propiedad o a este tipo de fuerza de atracción. Entonces vamos a utilizar la letra V. Por lo tanto, V es el voltaje presente en un sistema que tiene la capacidad de generarlo. Una fuente, una batería, una pila. ¿Listo? Y el voltaje se define como energía o trabajo por unidad de carga. Esta definición es bien interesante porque si nosotros definimos la energía y se definimos lo que es la unidad de carga, que ya sabemos que es el coulomb, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, entonces el voltaje se representa en una ecuación matemática, que es la relación que existe entre la energía y la carga eléctrica. Entonces, lo que aparece es la ecuación inicial de voltaje que nos dice lo siguiente. V es igual a omega, bueno, esa es una letra W, sobre Q, ¿vale? A veces energía la ponen con la letra E, ¿vale? O sea, es que depende de los libros, pues como este libro es Dorff nos dice, pongamos la letra W como energía. Entonces, ¿qué pasa? Voltaje es igual a energía sobre carga. Esa es la primera ecuación que nosotros conocemos. Bueno, la segunda porque ya conocimos la de carga primero, ¿no? La de número de electrones sobre 6.25 por 10 a la 18 es la primera de las ecuaciones de electricidad, la ecuación de carga. ¿Listo? Conozcamos la segunda. La segunda ecuación eléctrica es la ecuación del voltaje. Entonces el voltaje es el trabajo necesario para poder mover una carga. ¿Listo? Es lo que significa la ecuación que está ahí. Entonces V
es el voltaje y se da en una unidad conocida como el voltio, obviamente en honor a Alexandre Volta. ¿Listo? La energía se expresa directamente en joules, esa es la unidad de energía eléctrica, el joule. Y la carga, pues ya dijimos que se expresa en coulombs. Entonces, si tomamos las unidades eléctricas, un voltio es igual a un joule sobre un coulomb. Y eso es lo que dice la parte de abajo. Un voltio es la diferencia de potencial, es decir, el voltaje que existe entre dos puntos, ¿cierto? Entre dos puntos donde hay acumulación de cargas, cuando se utiliza un joule de energía para mover un coulomb de carga de un punto a otro. Y recordemos que un coulomb de carga corresponde a 6.25 por 10 a la 18 electrones. O sea que leamos esto de nuevo. Un voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos cuando se utiliza un joule de energía para mover 6.23 por 10 a la 18 electrones de un punto a otro. Ahí está la definición. ¿Vale? Bien. Ya aparece el término conocido como la corriente eléctrica. ¿Vale? La corriente eléctrica tiene un fenómeno, o es un fenómeno más bien, bastante interesante. Porque para que exista corriente eléctrica, debe una región o un material permitir que electrones se muevan a través de él. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones sobre un material. ¿Ok? Obviamente, ¿por dónde es que van a fluir más fácilmente los electrones? Por los conductores. ¿Vale? Pero uno diría, ingeniero, ¿será que podemos tener corriente eléctrica en los aislantes? Bueno, los aislantes presentan esa oposición, pero sí es posible que se genere una corriente eléctrica pequeña. Podemos tener corrientes eléctricas pequeñas en los materiales aislantes y corrientes bastante fuertes en los conductores. Pero bueno, ¿la corriente eléctrica qué es? Movimiento de electrones, movimiento de cargas a través de un material. Por lo tanto, leamos lo que sigue a continuación. El voltaje es el que empuja a los electrones. El voltaje es el que los empuja, los mueve exactamente a los electrones dentro de cualquier material. Entre más voltaje, pues más fuerza de impulso habrá y por lo tanto moveremos más electrones. Menos voltaje hará que tengamos menos fuerza de impulso, por lo tanto menos electrones se moverán. Bien, entonces bien, leamos lo que sigue. El voltaje es el que empuja a los electrones y les permite moverse por un circuito eléctrico. ¿Vale? El movimiento de electrones es lo que se define como una corriente. Movimiento de electrones es igual a una corriente, ¿vale? La cual produce un trabajo en un circuito eléctrico. Y ahí es donde está una de las principales definiciones de la corriente eléctrica. El movimiento de electrones dentro de los materiales, dentro de cualquier material que tengamos, ¿cierto? Desde siempre y cuando, desde que se presente el movimiento de electrones, va a generar un trabajo. ¿Listo? Ahora bien, como tenemos los materiales conductores y semiconductores, ¿cierto? Y en ellos tenemos electrones libres, bueno, más en el conductor que en el semiconductor, recordemos que el semiconductor lo hemos modificado, ¿cierto? Estos electrones, cuando yo no tengo ningún tipo de voltaje aplicado, no tengo una fuerza que los mueva, los electrones en los conductores y en los semiconductores, brincan de un lado al otro. ¿Sí? O sea, imaginémonos en este momento que tenemos un sistema, y creo que lo podemos ver aquí adelante, permítame 5, míralo, acá está. Observen en la parte derecha superior estas dos gráficas. Esto corresponde simplemente a un alambre. O sea, es un pedacito de alambre, ¿vale? Lo estamos viendo a nivel macroscópico, es como si lo estuviéramos viendo con un microscopio. Bueno, entonces miremos el de la parte de arriba, el cilindro de arriba. Este es un pedacito de alambre, no sé, ejemplo, cobre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Recordemos que tenemos una nube de electrones. ¿Se acuerdan que hay electrones en el cobre? Hay un electrón que sobra y tiene la capacidad de moverse por toda la red de cobre. Pues aquí ustedes están viendo los electrones moviéndose de forma desordenada. ¿Listo? En un pedazo de alambre, los electrones se están moviendo de forma desordenada. Están brincando de átomo en átomo en diferentes direcciones. Eso es lo que ustedes observan acá y eso es un movimiento aleatorio. Si ustedes toman este pedacito de alambre y le ponen dos láminas metálicas, como pueden observar ustedes acá en la parte inferior, y en esas láminas metálicas, sobre esas láminas metálicas, yo conecto un voltaje, es decir, una fuente de energía, resulta que el simple hecho de poner una fuente de energía hace que los electrones que antes se movían de manera aleatoria, que brincaban de átomo en átomo de manera desordenada, ellos empiecen a moverse en una única dirección. ¿Listo? Y ese movimiento en una única dirección se denomina corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces es para que no se les olvide lo siguiente, ¿no? La corriente eléctrica es precisamente debida a un campo eléctrico. Es decir, la corriente eléctrica es debida a un voltaje propulsor. ¿Vale? Si no hay un voltaje propulsor, los electrones no se mueven en una dirección, por lo tanto la corriente eléctrica es cero. ¿Vale? Bien.
Entonces, volviendo acá, llegamos directamente a lo siguiente. Tenemos directamente en los conductores y en los semiconductores, pero estamos hablando de los conductores por el momento, ese movimiento desordenado de los electrones. Aplicamos en el borde o en los extremos de este conductor una diferencia de potencial, es decir, aplicamos un voltaje e inmediatamente los electrones empiezan a desplazarse de uno de los terminales al otro de nuestra fuente de voltaje. Bien, entonces vamos a tener la aparición de una corriente eléctrica si hay un voltaje eléctrico. Y ahí es donde está la característica. El voltaje eléctrico existe simplemente porque tengamos dos regiones de diferente carga. Pero la corriente eléctrica necesita obligatoriamente que exista un voltaje de impulso. Si no hay voltaje, no hay corriente, así de sencillo. Pero también, segunda condición, se necesita que la corriente fluya por un camino. Por lo tanto, si tenemos una vía o un camino o una trayectoria por donde electrones impulsados por una fuente de voltaje se pueden mover, tendremos corriente eléctrica. Si no tenemos ese camino o esa vía, que en el caso de nosotros son los conductores, si no tenemos conductores que transporten la corriente, pues por más voltaje que ustedes tengan, la corriente va a ser cero. Entonces, dos condiciones para que aparezca la corriente eléctrica. Uno, que una fuente de voltaje impulse electrones. Y dos, que exista una trayectoria cerrada por donde los electrones se muevan. Y con esa condición, la corriente eléctrica empieza a aparecer. ¿Listo? Entonces, bien, observemos una cosa. Si nosotros ponemos un voltaje eléctrico en los extremos de un conductor o un semiconductor, se genera una fuerza en esos extremos. Y esa fuerza empieza a empujar electrones. Recordemos lo que decía Coulomb. ¿Dónde aparecen las fuerzas repulsivas? Bien, entre cargas iguales. ¿Qué es lo que se va a mover dentro de un conductor? Electrones. ¿Cuál es la carga eléctrica de un electrón? Negativa. Por lo tanto, ¿cuál de los dos terminales de una fuente de voltaje, porque una fuente de voltaje tiene dos terminales, uno positivo y uno negativo, ¿cuál de los dos terminales va a empujar electrones? ¿El positivo o el negativo? ¿Qué dicen ustedes? De paso miro si están, ¿no? ¿Cuál de los dos terminales de una fuente empuja electrones? ¿Señor? Pues, profe, la verdad no estoy muy seguro de qué tema. Échela de una, tranquilo. Aquí estamos es para aprender. Profe, pues yo diría que la parte negativa, porque como se repele, entonces yo creo que se repele. Correcto, sí señor, está en lo correcto. Sí señor, el terminal negativo de una fuente de energía, una fuente de voltaje, como es negativo, quiere decir que hay exceso de electrones, el terminal negativo es el que termina empujando los electrones del conductor. ¿Listo? Y ese es el truco de que empieza a aparecer la corriente eléctrica. Los electrones son impulsados porque el terminal negativo de la fuente los empuja. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos, el terminal negativo de la fuente de voltaje es negativo, negativo con negativo al ser iguales, se repelen. ¿Cuáles de los dos se pueden mover? ¿Los electrones de la batería o los electrones del conductor? Pues los electrones del conductor. Entonces, los electrones de la batería, es decir, el terminal negativo de la batería, empujará a los electrones que se ubican dentro de nuestra fuente dentro de nuestro circuito de corriente. ¿Ok? Y eso es lo que aparece ahí. La fuerza repulsiva producida por el voltaje negativo, ¿cierto? En el extremo izquierdo hace relación a la siguiente gráfica de la otra diapositiva, hace que los electrones libres se muevan hacia la derecha. ¿Listo? La fuerza de atracción producida por el voltaje positivo en el extremo derecho tira de los electrones libres hacia la derecha. Vámonos acá. Es precisamente lo que aparece en el segundo cilindro. ¿Vale? Ponemos aquí nuestro pedacito de alambre, que suponemos que es un cilindro, ponemos nuestro terminal negativo de la fuente a la izquierda, ponemos nuestro terminal positivo a la parte derecha de nuestro gráfico, de nuestra representación aquí, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Si hay una diferencia de potencial, es decir, si hay un voltaje entre la placa negativa y la placa positiva que se ubican en los extremos de este conductor, los electrones de la terminal negativo de la fuente de voltaje empujan a los electrones que están dentro. Y la parte positiva o el terminal positivo de la batería, como es positivo y los electrones que vienen viajando son negativos, pues entonces los atrae. Entonces observe, por un extremo la fuente de voltaje empuja a los electrones, por el otro extremo la fuente de voltaje los atrae, los succiona. ¿Listo? Y ahí es donde se crea la corriente eléctrica. Se necesita que exista un terminal positivo y un terminal negativo en una fuente de voltaje para que una vez conectemos un conductor, exista un movimiento de cargas que va del negativo hacia el positivo.
Y esa es lo que se conoce como la corriente real. La corriente de electrones real dentro de un conductor se da desde el negativo de la batería hacia el positivo de la batería. ¿Listo? Conclusión única que tenemos en este momento. ¿Vale? Bueno, el movimiento de los electrones libres del extremo negativo hacia el extremo positivo es lo que se denomina corriente eléctrica y se va a simbolizar con la letra I mayúscula. ¿Por qué no se utiliza la C? Porque la C ya la tenemos ocupada en Coulomb. ¿Listo? Por lo tanto vamos a utilizar la I porque corriente eléctrica también se denomina o se define como la intensidad de flujo de electrones que van moviéndose a través de un conductor. Por eso utilizamos la I de intensidad. Entonces bien, ya tenemos al voltaje eléctrico definido con la V, ya tenemos la corriente eléctrica definida como la letra I. Entonces aquí ya tenemos esto, miren en la parte izquierda donde dice How do electrons flow? ¿Listo? Entonces lo que tenemos es simplemente dos regiones, una región de alto potencial, higher potential, y tenemos a la parte derecha una región de bajo potencial, lower potential. ¿Listo? Mejor dicho, tenemos un voltaje entre los extremos. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos muestra de una manera muy gráfica? Fácil. Los electrones de un conductor se van a empezar a desplazar, ¿cierto? Y se van a empezar a mover desde la región de mayor potencial hacia la región de menor potencial. Por lo tanto, los electrones van a empezar a brincar, ¿listo? Entre átomo y átomo, moviéndose desde la región de mayor potencial a la de menor potencial, ¿listo? Basados en esa teoría, ¿qué es lo que significa? Que este movimiento rectilíneo que ustedes observan aquí en este cilindro, pues no es tan real, ¿no? O sea, los electrones no se mueven así tan derechito como ustedes observan. Ellos sí se van a mover de izquierda a derecha, ¿vale? Solo que ellos se van a mover es brincando entre átomos, ¿ok? Por eso es que, ojo a esto, no pueden asumir que los electrones pueden moverse así de esa manera tan lineal, ahí con la presencia del voltaje eléctrico, porque es que resulta que los electrones se van a estrellar con los átomos del cobre. Entonces no pueden estarse estrellando, sino que ellos van a tener que estar brincando entre los diferentes orbitales, ¿no? Entre los diferentes átomos de cobre. La pregunta del millón es, pero al fin y al cabo, ¿sí se van a mover de izquierda a derecha o no? Sí se van a mover, pero no de esa manera tan lineal. Se van a mover, pero se van a desplazar brincando, ¿vale? Vibrando entre átomos, ¿ok? Bueno, ahora sí miremos cómo se define la corriente eléctrica. Fácil. La corriente eléctrica se define como la velocidad con la que se mueven las cargas o velocidad con la que se lleva el flujo de carga. ¿El flujo qué es? Es la cantidad de electrones que nosotros tengamos. Entonces, flujo de carga significa cantidad de electrones que tengamos. Por lo tanto, la corriente eléctrica es la velocidad con la que se mueven las cargas eléctricas dentro de un conductor. ¿Listo? En un conductor, miren que vuelven a tomar el término del conductor, ¿listo? El número de electrones, es decir, la cantidad de carga que tiene este conductor, que fluye más allá de cierto punto, más allá de una parte, de una región en el conductor, por una unidad de tiempo, se determina o se define como la corriente eléctrica. Entonces, tomando esa definición, aparece la tercera ecuación eléctrica, y es la siguiente. La corriente I va a ser igual a la cantidad de carga Q que se desplaza en un tiempo T. Y ahí aparece I es igual a Q sobre T, siendo I la corriente, Q la carga y T el tiempo. El tiempo, pues nosotros ya sabemos que la unidad de tiempo es el segundo. La carga, pues nosotros aprendimos hace poco que la carga se nombra o se define en coulombs. Nos faltaría hablar de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, su unidad fundamental, tiene el apellido de un famoso físico que trabajó directamente con la corriente eléctrica y es nuestro querido amigo, vamos a ver cómo está mi francés, Jacques Pierre Coulomb. Jacques Pierre Ampère. Estamos hablando del amperio. Jacques Pierre Ampère. ¿Listo? Espera, me acuerdo bien. Es. A ver, Ampère es Pierre Ampère. Ah, no, Marie. Es Marie. Bueno, ahorita lo miramos porque me acabé de confundir con los nombres. Jacques Coulomb es el padre como tal, o el que dio como tal el nombre a la unidad de carga, el Coulomb. Y el otro es André-Marie Ampère. Ahora sí, ya no se me confundieron los nombres. Uno es Jacques Coulomb, el de la carga, y el otro es el de la corriente, que es André-Marie Ampère. Penas, increíble ese francés que se gasta su profesor. Ok, Ampère. Entonces, el señor Ampère dio el nombre directamente a la unidad de corriente eléctrica y es el amperio en español. O amperes en inglés, también se le dice ampere. Pero no, utilicemos el españolete. Entonces, la corriente eléctrica se da en amperios, la carga en coulombios
y el tiempo en segundos. Por lo tanto, quiere decir que 1 amperio, según la ecuación que ustedes ven ahí, 1 amperio tiene que ser igual a 1 coulomb sobre 1 segundo. Y es la definición que aparece en la parte inferior. 1 amperio es la cantidad de corriente que existe cuando cierto número de electrones, observen que nos están diciendo cuántos, cierto número de electrones es electrones que equivalen a la carga de 1 coulomb, técnicamente ya saben que es 6.28 por 10 a la 18, pasa por un área de sección transversal, o sea, pasa por una sección de nuestro conductor durante 1 segundo. Esa es la definición del amperio. Cantidad de corriente equivalente a 6.25 por 10 a la 18 electrones fluyendo a través de un conductor en 1 segundo. Así está definido la corriente eléctrica. Y es una velocidad. Porque la velocidad, si nos recordamos o acordamos un poco de la física, la velocidad es igual a ¿qué? A la posición sobre el tiempo. Y aquí lo que tenemos es la velocidad de corriente o la velocidad de flujo va a ser igual a la carga sobre unidad de tiempo. Perdón un minuto, se me ha presentado algo acá. Y vale, esa es la definición principal, ¿vale? Bueno, siendo las 5:35, tengo ahorita clase con sus compañeros de electrónica 2, entonces ya lo cité un poco más tempranito para poder hablar directamente de los laboratorios. Por lo tanto, yo creo que podemos llegar hasta acá y el próximo viernes empezaríamos con esta diapositiva a hablar de la resistencia, que es una propiedad de la materia. ¿Listo? La resistencia, como su nombre lo indica, es oposición. La resistencia es oponerse. Y por lo tanto, cuando hablamos de resistencia eléctrica, es precisamente la propiedad de la materia de oponerse a que los electrones fluyan a través de ella. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a generar esta definición para el próximo viernes en la tarde. Otra vez se presentó en evento, ya volví. ¿Bien? Entonces, bueno, hasta este punto, no sé si tengan algún tipo de pregunta, cuestionamiento, inquietud. No, profe. Todo está claro, profe. Estamos viendo hasta el momento. Vale, estamos viendo hasta el momento lo que sería, pues, bueno, los conceptos básicos. Tranquilos que ya viendo resistencia, ya empezamos a ver por fin a nuestro amiguito la ley de Ohm. ¿Listo? En donde ya vamos a empezar a hacer unos ejercicios. Sin embargo, pues podemos empezar a hacer ejercicios de carga, podemos empezar a hacer ejercicios de voltaje en función de la carga y podemos empezar a hacer ejercicios de corriente en función de la carga y el tiempo. Mejor dicho, la aplicación de las 3 ecuaciones que hemos visto hasta el momento. Sin embargo, quiero mirar la de resistencia y la de su recíproco. Recuerden que su recíproco es su inverso, ¿no? La del recíproco de la resistencia, es decir, la propiedad inversa a resistirse es facilitar. Por lo tanto, la propiedad inversa a la resistencia es la conductancia. Entonces, vamos a hablar de la conductancia, vamos a hablar de la resistencia y de ahí entraremos a la famosa ley de Ohm. ¿Listo? La ley de Ohm, que es una de las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Y en electrónica sí que es fundamental porque nosotros siempre veremos ese fenómeno de resistencia en cualquier tipo de dispositivo o material. Por lo tanto, la ley de Ohm será nuestra primera ley base para poder empezar a entender los circuitos eléctricos. Y pues vamos a hacer ejercicios sobre eso para que ustedes observen bastante bien cómo es que funciona y se van a dar cuenta que realmente circuitos eléctricos es simplemente de leer muy bien el ejercicio. Lean el problema, lean el enunciado, interprétenlo y ya, el ejercicio sale por defecto, porque el resto es simplemente aplicar como tal la teoría. Las ecuaciones que ustedes vieron, las aplican. Pero si leemos un ejercicio mal, o sea, cuando nosotros tomamos un enunciado de un problema y lo leemos mal, ahí ya se dañó todo. Porque ustedes pueden saberse muy bien todas las leyes, pueden saberse todas las ecuaciones, pero si ustedes la aplican mal, pues les va a dar un resultado malo. A veces dicen, ingeniero, ay, pero rebájemela. Sí, ingeniero, es que imagínense que yo me sé la ley de Ohm, pero resulta que me la sé y la embarré porque tomé el voltaje como no era. Pero mire, yo apliqué la ley, ¿sí está bien o está mal? Yo le digo, la ley está aplicada, pero está mal aplicada en el sentido de que usted la embarró leyendo mal el voltaje. Ay, profe, pero tampoco sea tan vasto, no sea tan malo, no sé qué. Le dicen a uno cosas como esas y a veces uno les dice, bueno, muchachos, pero si ustedes, por ejemplo, viesen a sus compañeros los de ingeniería civil, el simple hecho de que la embarren en un cálculo, pues hace precisamente que se les caiga el puente. Entonces miremos el ejemplo de Chirajara. Bueno, el Chirajara sí también es porque metieron materiales malos, ¿vale? Pero cuando uno hace o introduce un error en un conjunto de ecuaciones, cuando uno se basa en esas ecuaciones de diseño para hacer una implementación, téngalo por seguro que va a ser un desastre su diseño y su implementación. O sea, el dispositivo que ustedes van a implementar va a ser horrible. Esa es la diferencia que van a tener en que cuando interpretan bien un problema, aplican bien las ecuaciones, salen bien las respuestas,
su implementación, su circuito real, no explote, ¿sí? O en definitiva, lo que uno siempre buscaría, que no haga nada, ¿cierto? Entonces, cualquier circuito no hace nada, pues es una ventaja, porque técnicamente pues no ha explotado, no huele a humo, no se me quemó, no he perdido plata. Pero normalmente pasa lo contrario. Calculo mal una corriente, hago mi circuito con esa corriente mal calculada e inmediatamente enciendo y lo primero que sale es la famosa chispa y nuestro pequeño honguito de humo, ¿cierto? Parecido como una especie de mini explosión atómica, llenando el laboratorio de humo. Y lo primero que hacen sus compañeros, que son buena gente con ustedes, así eran mis compañeros en el laboratorio, es que uno hace un corto o uno hace directamente y explota cualquier dispositivo, lo hace salir humo y todos se le echan encima, no tanto a felicitarlo, ¿no? Tampoco a darle el apoyo, sino simplemente le empiezan a hacer el famoso voleo, ¿no? Le empiezan a hacer ahí el bullying y le dicen, ¡ah, qué bruto! Explotó la resistencia, y cosas de esas, ¿no? Y ese es el apoyo que uno espera, normalmente. Pero bueno, hablando desde el punto de vista serio, chicos, un mal diseño, una mala interpretación de un problema y una mala aplicación sobre cálculos puede llegar a ser la diferencia, ¿cierto? Puede generar que un circuito se dañe, ¿listo? Y si ese circuito eléctrico es costoso y daño los componentes, pues imagínense que va a doler en el bolsillo. Y si ese circuito eléctrico tenía o como función principal se necesitaba para mantener la vida de una persona, e hice los cálculos mal y no tuve en cuenta eso, la persona podría tener secuelas o podría morir. Voy a ponerles un ejemplo final práctico. Las incubadoras neonatales, ¿cierto? Son dispositivos que se utilizan para mantener la temperatura de un bebé, de un nené que todavía no está en completa formación, es decir, un prematuro, ¿vale? ¿Quién diseña las incubadoras neonatales? La diseñan ingenieros, ¿vale? Entre esos, los ingenieros electrónicos hacen el sistema de control de temperatura. El simple hecho de embarrarla un poquito en una temperatura, sabiendo que la temperatura de un bebé tiene que mantenerse aproximadamente entre 36 y 37 Celsius, si yo la embarro en un cálculo y la incubadora da 38, entonces estoy generando más calor que el debido al bebé y estoy poniendo en peligro su vida. Imagínense cómo será si es por debajo de la temperatura. Ah, no, ingenieros, que me descaché en 5 Celsius, pero es que 5 no es nada. Para un bebé, 5 Celsius por debajo de la temperatura que debería tener una incubadora es la muerte directamente por hipotermia. ¿Quién es el responsable? ¿El bebé? No. ¿Quién es el responsable? ¿El médico? No. ¿Quién es el responsable? ¿La mamá y el papá? No. El ingeniero que diseñó mal y por 5 Celsius pensó que no había ningún problema. ¿Ok? Ejemplo que quería darles al final para decirles que es muy importante tener en cuenta y leer muy bien los ejercicios. Partimos desde acá, desde introducción a la ingeniería, ¿vale? Tenemos que hacer las cosas bien. Y para empezar a hacer las cosas bien, cuando hay un problema, cuando hay un ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es leerlo muy bien. Si lo leemos bien, lo hacemos bien. Si lo leemos mal, lo interpretamos mal, lo hacemos mal. Y yo me voy a encargar de aquí en adelante, cuando empecemos a ver ejercicios, de que los hagan bien. ¿Ok? De que los hagan como debe ser y que se fijen cómo es que se debe leer un problema y cómo se debe atacar el problema y cómo se deben aplicar las ecuaciones al problema. ¿Vale? Bueno, y con eso quería decirles todo. Entonces me dicen que no tienen ningún tipo de pregunta, cuestionamiento ni inquietud. Ya podemos entonces dejar de presentar esto. Y entonces frenaría aquí, pararía la grabación.